Este tema sobre procesos isentrópicos, les comparto la información del libro de Cengel del capítulo 7. Este tipo de procesos es un caso específico de algunos sistemas abiertos en la industria. Su nombre proviene de que la entropía permanece constante a la entrada y a la salida de este sistema. Es decir, son procesos en los cuales no existe cambio de entropía. Como recordamos, nosotros mencionábamos que la entropía de una masa fija puede cambiar principalmente por dos aspectos, por la transferencia de calor o por lo que denominamos irreversibilidades, que son principalmente aspectos no ideales del sistema. La entropía de una masa fija no cambia durante el proceso, que es internamente reversible. Esta es una idealización. Y adiabático. Cualquier proceso adiabático y a su vez reversible tiene asociado un cambio nulo de entropía. No cambia la entropía en un proceso adiabático. Si recordamos, entropía es la definición del cociente del calor transferido de forma reversible dividido entre temperatura. Entonces, si el calor es cero, como en un proceso adiabático, la entropía permanece constante, no cambia. Entonces, en este caso, el cambio de entropía es igual a cero. Por lo tanto, la entropía del estado final va a ser igual a la entropía del estado inicial. En el sistema internacional, las unidades de entropía serían generalmente kilojoules dividido por el producto kilogramo Kelvin. En el sistema inglés, en este caso, la entropía tendría unidades de BTU, usualmente dividido por libra masa grado Rankine. Esto es entropía específica. Otra forma de expresar entropía específica puede ser por unidad de mol también, ya sea entropía por unidad de masa o entropía por unidad de mol. En este tipo de procesos, generalmente los vamos a encontrar en procesos adiabáticos, como pueden ser turbinas, como pueden ser compresores. En el ciclo de potencia que nosotros comentábamos, principalmente tiene 4 equipos. Una turbina que produce trabajo, posteriormente un condensador. En ese caso el condensador sí consume calor. Tenemos también una bomba y una caldera. Entonces, generalmente de ese ciclo de potencia, los procesos isentrópicos que se tienen ahí sería una turbina o un compresor. Entonces, se menciona que este tipo de procesos se presentan en la industria en una cantidad de dispositivos de ingeniería, como pueden ser bombas, turbinas, toberas, difusores, que como mencionábamos en el análisis de sistemas abiertos, son adiabáticos, a menos que se diga lo contrario. En su funcionamiento no transfieren calor. Y a su vez, tienen mejor desempeño cuando se minimizan las irreversibilidades, como son la fricción asociada al proceso, por ejemplo, que se estudia a fondo en mecánica de fluidos. Un proceso isentrópico puede servir como un modelo apropiado para estimar procesos reales. Esa es una idealización, el hecho de que una turbina no transfiera calor, pero para fines prácticos se puede considerar un modelo válido. Además, nos permite definir las eficiencias para procesos al comparar el desempeño real de estos dispositivos con el desempeño bajo condiciones idealizadas. Es decir, es posible calcular una eficiencia
en condiciones idealizadas, es decir, un proceso reversible, y compararla con la eficiencia real, si consideramos, por ejemplo, factores de fricción, que ya sería un proceso irreversible. Aquí se muestra una figura de una turbina, por ejemplo. Entra vapor con una entropía inicial S1. Si no hay irreversibilidades, esta es una consideración del modelo, no va a haber transferencia de calor, además, es adiabático. Entonces, con estos factores nosotros podemos estimar que el cambio de entropía va a ser nulo. Es decir, la entropía final va a ser igual a la entropía inicial. Ese hecho que nos diga que delta S es igual a 0 nos sirve para predecir algunas variables, tanto del flujo de entrada o del flujo de salida, generalmente del flujo desconocido. Entonces vamos a ver un ejemplo. A su vez, es importante reconocer que en un proceso adiabático reversible, siempre el cambio de entropía es igual a 0. La entropía del estado final es igual a la entropía del estado inicial. Pero en uno isentrópico no necesariamente es un proceso adiabático reversible. Aquí se menciona que puede haber incremento de entropía durante un proceso como resultado de irreversibilidades. Y este incremento se puede ver compensado con una disminución de entropía como resultado de pérdidas de calor. Entonces, como conclusión, el término proceso isentrópico se usa habitualmente para referirse a un proceso adiabático internamente reversible. Vamos a ver un ejemplo. En este caso es una turbina de vapor. Se menciona que la turbina trabaja con vapor de agua. Las condiciones iniciales son vapor sobrecalentado, 5 megapascales y 450 grados Celsius, y la presión final es de 1.4 megapascales. Determinar el trabajo de salida de la turbina por unidad de masa de vapor si el proceso es reversible. Entonces, si intentáramos resolver este ejercicio únicamente con un balance de energía, nos vamos a dar cuenta que nos faltarían datos. Es decir, yo solo tengo presión y temperatura inicial y tengo una presión a la salida. Yo no sé cuál es la potencia, ni sé la temperatura final a la cual sale este vapor. Entonces, en este caso, solamente con un balance de energía, solamente me da una ecuación, pero con dos variables. La variable sería trabajo y temperatura final. Entonces, no se puede resolver este ejercicio solamente aplicando la primera ley de la termodinámica en sistemas abiertos. Pero sí se puede resolver agregando una nueva ecuación. Esta ecuación surge de considerar que la entropía de entrada va a ser igual a la entropía de salida. Entonces, de esa forma se tienen dos ecuaciones y dos incógnitas, que podría ser cualquier variable independiente. Aquí yo tengo 2 grados de libertad. Tengo el trabajo y tengo la temperatura. Podría tener yo trabajo y entalpía o trabajo y entropía aquí para que quede definido el sistema. Entonces, yo puedo leer aquí entropía a la entrada y automáticamente esa sería igual a entropía de salida. El planteamiento es ese. Entonces, de acuerdo al libro, se menciona que de manera reversible, este vapor de agua se expande en la turbina adiabática hasta una presión conocida, especificada. Se determinará el trabajo de salida de la turbina. Además, se van a suponer que es un proceso de flujo estacionario. No hay cambios con respecto al tiempo. Entonces, el cambio del volumen de control
la masa del volumen de control permanece constante. No hay cambios de energía cinética. Realmente entre la entrada y la salida de la turbina se va a considerar que la velocidad es aproximadamente similar. Y sabemos que el cambio de entropía en el volumen de control para este sistema abierto va a ser 0. Entonces es reversible, energía cinética y potencial se desprecian y la transferencia de calor en la turbina es 0. Es una turbina adiabática. Ahora, si tomamos la turbina como sistema, todo el líquido dentro de la turbina será el volumen de control. En este caso sabemos que a través de ese volumen de control, la masa cruza las fronteras del sistema durante el proceso. Se observa que solo hay una entrada y una salida, entonces podemos hacer un balance en masa muy sencillo. Flujo másico de entrada es igual a flujo másico de salida y es igual a M con un símbolo arriba. Entonces ese es el planteamiento. Lo que sigue para poder resolver este ejercicio es utilizar un balance de energía. El balance de energía general me dice que la energía de entrada menos la energía de salida, que se llama tasa de transferencia neta de energía, mediante calor, trabajo o masa. La energía de la masa es la entalpía. Eso es igual a la acumulación de energía en el sistema. Diferencial energía con respecto al tiempo es la tasa de cambio de energía interna, cinética y potencial, etc. Como supusimos que es estado estacionario o estado estable, este término se va a eliminar. Entonces la energía de entrada es igual a la energía de salida. ¿Cómo realizamos este balance? Es exactamente lo mismo que en el tema anterior de sistemas abiertos. Si analizamos el diagrama, el volumen de control es el volumen del fluido que pasa a través de la turbina por unidad de tiempo. Entonces, a ese volumen de control, la energía que entra proviene de la energía de flujo. La energía de flujo es entalpía. Entonces, aquí yo tengo una entalpía por unidad de masa que ingresa al sistema. A la salida, vamos a colocar el trabajo de salida o potencia si se expresa por unidad de tiempo. Y también sale energía del sistema en forma de entalpía. Aquí también consiste en energía de flujo. Entonces la entrada sería esta, es igual a la salida, el trabajo más la entalpía de este flujo. Y la entalpía de entrada y de salida se calcula como el flujo másico por la entalpía a esas condiciones. Entonces de ahí surge este término. Flujo másico de entrada, que es el mismo que salida, expresado solamente M, por la entalpía específica de la entrada. Esto me da la energía de flujo que ingresa al volumen de control. Y eso es igual a potencia de salida. Aquí está ya como W mayúscula. Para cumplir el análisis dimensional, cada término de esta ecuación, si es dimensionalmente homogénea, me debe dar en unidades de energía dividido por unidad de tiempo. Y finalmente se suma la entalpía del flujo de salida. En este caso se supuso adiabático sin transferencia de energía cinética o potencial. Entonces de este balance en energía, nosotros podemos determinar directamente la potencia de salida, que sería, si factorizamos y despejamos hacia el otro lado de la ecuación, sería el flujo másico único por la resta de entalpía de entrada menos entalpía de salida. Entonces, en este caso, de entrada, yo tengo estas dos variables, por lo que yo sí puedo leer de la tabla la entalpía. Me falta conocer la entalpía de salida, pero para ello
vamos a utilizar el valor de entropía. Vamos a ver cómo se realiza. Noten también que no nos dan un dato de flujo másico, por lo que podemos o suponer un flujo másico o dejarlo indicado por unidad de masa. Entonces, para leer las energías, la entalpía de entrada, vamos a utilizar tablas de vapor. En este caso se menciona que a la entrada está completamente especificado, como les comento. Se dan dos propiedades, pero solo una de estas, que es la presión, se da en el estado final. Es necesario conocer otra propiedad para determinar el estado completo de la salida. La segunda propiedad que se obtiene es la entropía. Sabemos que como es un proceso reversible y es adiabático, entropía de salida va a ser igual a la entropía de entrada. Entonces, del flujo de entrada yo puedo leer tanto entalpía como entropía, como energía interna. Cualquier propiedad está definida tan solo por conocer esos dos grados de libertad. En este caso, ingresa en forma de vapor saturado. Entonces yo voy a leer la entalpía y entropía de vapor saturado a esas condiciones. Voy a moverme aquí a la tabla. Sobrecalentado, perdón. Nos vamos a la tabla de presiones. Tenemos que es 5 megapascales y 450 grados centígrados. ¿Cómo sé yo que es sobrecalentado? Voy a leer primero la temperatura de saturación si estuviese saturado a 5 megapascales. Entonces, si vemos la tabla de presiones, 5 megapascales lo vamos a convertir a kilopascales. Entonces lo dividimos entre 1000. 5 megapascales, ok, lo multiplicamos por 1000. Deberían ser 5000 kilopascales. Entonces, para vapor saturado, si fuese saturado a 5000, la temperatura de saturación es 263.9 grados Celsius, lo que indica que aquí estamos encima de la temperatura de saturación. 450 es un valor arriba de 263. Entonces, es vapor que se sobrecalentó. Entonces, no es saturado. De esa forma yo sé que es vapor sobrecalentado. Entonces voy a ir a la tabla de vapor sobrecalentado a 5 megapascales. Voy a buscar 5 megapascales. Esta es la parte de 5 megapascales. Voy a marcar por aquí a 5 megapascales y 450 sería este renglón sobrecalentado. Aquí también me dice la temperatura de saturación a 5 megapascales. Entonces, yo voy a leer entalpía 3317.2 y entropía 6.8210. Esos valores son los que están aquí reportados de la tabla de vapor sobrecalentado. Entonces yo ya sé a la entrada entalpía y sé entropía. Ahora, de la salida, yo ya sé presión y también voy a saber que la entropía 2, S2, va a tener este valor de 6.8210 kilojoules dividido por kilogramo Kelvin. Entonces, el estado 2 va a ser la presión conocida y va a tener un valor de entropía igual. S2 igual a S1 igual a 6.82. En este caso, vamos a interpolar el valor de entalpía. Este dato de H2 surge de una interpolación.
Una suposición que realiza el libro es que después de que ingresa vapor sobrecalentado a la turbina, también sale como vapor sobrecalentado. Esa suposición la realiza para poder determinar la entalpía. Si hubiese salido como vapor saturado, se introduce además otra variable, que es la calidad de ese vapor. Entonces yo que requeriría otro dato más si fuese valor saturado. Entonces en este caso, si no les dan la calidad, es válido también realizar una suposición en la cual también sale como vapor sobrecalentado. Entonces vamos a interpolar este valor para conocer entalpía, conociendo que la presión es 1.4 megapascales, la entropía es 6.82. Entonces yo me voy a ir a la tabla para localizar ese valor. La presión, entonces, ahora me voy a mover al recuadro de 1.4 megapascales, es este. Y yo voy a buscar un valor de entropía dentro de este cuadro que sea similar a la entropía inicial, 6.8210. Entonces, la entropía es esta columna, observemos, empieza en 6.46, 49, 74. Está entre estos dos valores, el valor de entalpía, y la temperatura está entre 250 y 300 grados Celsius. Entonces, aquí es donde se interpola. Si a 2927.9 de entalpía, este vapor tiene una entropía de 6.74 y al otro punto de 3040 tiene una entropía de 6.95, se interpola para un valor de entropía de 6.82. Entonces el resultado de entalpía debería estar entre 2900 y 3000. Realizando la interpolación es 2967. De ahí surge este dato. ¿Por qué leímos entalpía? Porque lo requerimos en el balance de energía para poder determinar la potencia. No leímos temperatura directamente porque no es necesario. Directamente, si yo sé entalpía, ya puedo calcular la potencia. Ahora, ya que tengo esos datos, simplemente podemos realizar la diferencia. H1 menos H2 en nuestro balance es el trabajo por unidad de masa de salida. Entonces es 3.317 entalpía de entrada menos 2.967 entalpía de salida, interpolado. En este caso se requiere una cantidad de trabajo de 349.8 kilojoules por kilogramo. Ese sería el resultado de este ejercicio. Entonces, si yo lo quiero por unidad de tiempo, es necesario especificar directamente un flujo másico. Al multiplicar este trabajo por unidad de masa por el flujo másico, yo obtengo potencia directamente en unidades. Si es el sistema internacional, serían kilowatts, que son kilojoules dividido por segundo. Ese sería el procedimiento de cálculo de este ejercicio.